Bueno, muy buenas tardes, queridos alumnos de la materia Psicología del Desarrollo de la carrera de terapia ocupacional. Hoy es domingo 26 de abril, miren, estoy trabajando un domingo. Todos poniéndole lo mejor a este contexto tan complicado en el cual se está viviendo y trabajando y estudiando. Espero que ustedes anden muy bien, la verdad que ese es mi deseo de todo corazón. Ojalá que así sea. Espero que vayan bien con el estudio, con las lecturas, que estén aprovechando estas clases que vamos organizando a la distancia. Bueno, y en la clase de hoy, acercándonos más o menos al cronograma de actividades que teníamos, vamos a trabajar un texto que ustedes tienen entre los materiales de la unidad 3, que es el texto de Silvia Bleichmar sobre la infancia, que se titula justamente La infancia y la adolescencia ya no son las mismas. Hago así al costado porque tengo acá anotado su nombre. Un texto del año 2001, octubre, o sea, piensen ustedes históricamente, es un texto que lo escribe esta señora justo un poco tiempo antes del estallido social que hubo en la Argentina, muy importante, hacia diciembre del 2001. Piensen ustedes que esto se escribe en octubre, así imagínense, es como que nos va a ayudar después cuando ustedes lo lean, pónganlo en contexto a todo lo que van a ir leyendo. Bueno, y es un texto que, si bien no tiene un objetivo de ser como parte de un manual, habla sobre la infancia, habla sobre la niñez y habla de muchos temas que a mí me parecen muy interesantes. Desde una perspectiva, la de la autora, que ella es psicoanalista, ¿sí? Entonces, es una perspectiva particular, una perspectiva teórica desde ese modelo conceptual que hemos nosotros mencionado y que hemos trabajado ya, que es el del psicoanálisis, ¿sí? Esta autora arranca mencionando, bueno, el mismo título ya en realidad es interesante, es bueno, la infancia y la adolescencia ya no son las mismas. ¿Las mismas a qué? Bueno, las mismas a la infancia y a la adolescencia que ella vivió. Claramente, nosotros ya en alguna de las clases hemos hecho una diferencia importante entre lo que es la edad cronológica y los tiempos históricos, las épocas, el hecho de pertenecer a cohortes también distintas y eso cómo va a incidir y cómo va a influir muchísimo en los procesos de desarrollo, ¿sí? Entonces, acá lo primero que es interesante, yo voy a volver a este esquema de, ahí está, como de un, uy, perdón, ¿qué pasó? Ahí estamos. A ver cómo hago yo para que pueda permanecer aun cuando... Ahí está, bien. Entonces, a modo de pizarrón, como me gustan las clases, esta autora hace como una distinción, que yo lo voy a anotar acá importante, que es poder diferenciar la infancia como algo distinto a la niñez. Como digo, como algo distinto, voy a hacer este simbolito, ¿no? O sea, infancia y niñez no son sinónimos, son algo absolutamente distinto. ¿Por qué serían cosas absolutamente distintas? Porque nosotros cuando hablamos de la niñez estaríamos hablando simplemente de una edad cronológica, de un estadio que es cronológico. Pero la perspectiva psicoanalítica piensa a la infancia como qué, como el momento de estructuración subjetiva, ¿sí? Es decir, la infancia sería ese momento vital, sería como el momento vital en donde lo que va a producirse es ni más ni menos que la estructuración de nosotros en tanto que sujetos, ¿sí? En tanto que sujetos. Y desde la perspectiva psicoanalítica, siempre que se habla de sujeto, miren ustedes esta palabra, pero la palabra sujeto, ¿a qué le suena? Sujeto significa que vos estás agarrado a algo, ¿sí? Entonces en el psicoanálisis, siempre cuando estemos pensando en términos de lo que es un sujeto, es decir, somos seres sujetados a qué? Bueno, en el psicoanálisis básicamente vamos a ver que siempre hay como una tensión entre que somos sujetos
de deseo, es decir, sujetos, como habíamos visto, de pulsiones, de impulsos, de cuestiones que son como muy primordiales en la organización de nuestra vida psíquica, pero a su vez también somos sujetos sujetados a un orden social, a un orden cultural. Entonces, en ese sentido, viene después esa como enorme contradicción desde la perspectiva psicoanalítica, que es el hecho de que nosotros somos seres de deseo, seres que anhelamos, que deseamos, que estamos impulsados a determinados comportamientos en las dimensiones eróticas, en las dimensiones agresivas, todo lo que nos define como sujetos sujetados a ese mundo pulsional interno y al mismo tiempo en contradicción y en sujeción a todo un mundo que es el de la cultura, el de una cultura que nos sujeta también a determinados órdenes sociales, a órdenes culturales, a órdenes que definen cómo nosotros conciliamos nuestro mundo interno y estas que son como las exigencias del mundo social externo, ¿sí? Bueno, entonces la infancia sería justamente momento de constitución subjetiva, ¿sí? Ahora bien, lo que es interesante es que esta autora lo que plantea es, bueno, ella fue también en algún momento una niña, ella pasó por un momento de constitución y de estructuración subjetiva, bueno, ¿qué se conserva? ¿Y qué cambia de la infancia, por ejemplo, que ella conoció? Y está bueno porque digo, es como un texto bastante coloquial en donde ella muchas veces va haciendo como este parangón de pensar, bueno, a ver cómo son las infancias actuales, cómo fue mi infancia. Entonces, en algún punto es interesante porque está muy ligado a lo que a nosotros nos interesa que ustedes puedan pensar cuando piensan en la psicología del desarrollo. Es decir, ¿qué cuestiones? Lo voy a anotar también en mi pizarrón. Es decir, ¿qué cuestiones son más bien universales versus qué cuestiones están más bien ligadas a épocas? ¿Qué cuestiones están más bien ligadas a determinadas épocas? Es decir, cuando pensamos en la infancia, cuando pensamos en, bueno, a ver, ¿qué cuestiones son como más bien universales, más allá de las épocas, más allá de los lugares? Es decir, ¿qué cuestiones uno podría pensar como que son universales para todo sujeto humano más allá de contextos o de épocas? ¿Y qué cuestiones sí específicamente tienen que ver con las épocas, con los lugares? ¿Sí? Entonces, cuando uno piensa en las épocas, cuando uno piensa en cada época, ella en el texto todo el tiempo va a hacer referencia, bueno, ¿qué está pasando, por ejemplo, en esta época? Piensen ustedes en el año 2001. O sea, ¿qué está pasando en esta época? Más de uno de ustedes cuando era el 2001 probablemente eran niños, estaban en la edad cronológica de vuestra niñez, ¿sí? Yo en el 2001 era una persona de 25 años, o sea, era una persona joven, casi que diría que casi que hacia el final de la adolescencia, aunque ya en algunos aspectos como un adulto joven, yo ya estaba trabajando, pero vivía con mis padres, bueno, pero en esa época, piensen ustedes, los que están en la niñez de esa época, es una época en donde ella, por ejemplo, qué es lo que consideraba como eh, extendido, muy extendido en ese momento? Un momento que ella le va a llamar de dessubjetivación, de deconstrucción, ¿sí? De momentos en donde ustedes piensen cuál era la realidad de un país cuando vos tenés cerca del 20% de la gente desempleada, la mayor cantidad de la gente bajo las situaciones de pobreza sin poder llegar a fin de mes, muchísimas personas, familias viviendo los movimientos de irse del país de los miembros más jóvenes en búsqueda de futuro en otros contextos, la pérdida de los recursos económicos de grupos familiares, situaciones de depresiones, de situaciones de mayores tasas de suicidio. Bueno, ese es el contexto de la época. Entonces piensen ustedes un contexto en donde el común de las personas está siendo como bastante arrasado por modos de vivencia y de organización colectiva. Bueno, ese también es el contexto para los niños de esa época, ¿sí? Entonces, ella marca algunos puntos que son, para mi gusto, bien interesantes. Un punto que va a marcar entonces es que en esa época o en ese contexto de época
se percibe lo que ella le va a llamar la patologización. Patologización de la sociedad civil. Y a mí me gustan estos términos, digo, porque si uno después como profesional va a trabajar en el campo de la salud, tenemos que estar muy atentos a que nosotros no vayamos a caer en la tentación de pensar, parece un rezo, no vayamos a caer en la tentación, bueno, no, hablando en serio, es decir, no vayamos a caer como quien dice en la tentación de pensar los fenómenos de salud y enfermedad como fenómenos individuales. Entonces, este texto me gusta mucho en ese punto, cuando dice, ojo, estemos muy atentos porque en esta época se está naturalizando cierta patologización de la sociedad civil. ¿Y qué es la patologización de la sociedad civil? Básicamente es cuando nosotros empezamos a pensar que ciertos cuadros patológicos uno los podría entender simplemente o achacar solamente a cuestiones que sean del orden de lo individual. Y fundamentalmente con la infancia ella da el ejemplo de la hiperquinesia. Es decir, ¿qué pasó? Ha cambiado radicalmente la estructura neurológica de los pibes que están naciendo en este momento, porque ahora cada vez más son muchísimos chicos diagnosticados como hiperkinéticos. No se pueden quedar quietos, que en las escuelas no responden, que no pueden mantener la atención, etcétera, etcétera. Entonces, ella empieza a preguntarse, ¿se puede haber cambiado tan radicalmente la estructura neurológica de los chicos en estos últimos años? ¿O lo que ha cambiado es el mundo? ¿O lo que ha cambiado es la sociedad? O lo que ha cambiado es un modo de vinculación social, modos de relacionamiento, modos de constitución, modos de enlace, modos que hacen que emerja más bien como una expresión, y esto es muy del psicoanálisis, pero no aparece en el texto, pero es muy del psicoanálisis, es decir, pensar que hay modos de emergencia del malestar cultural y de patologías que en realidad nos están hablando más, no de patologías individuales, sino de patologías que son de una comunidad. ¿Sí? Entonces, por poner un ejemplo, ella dice, en esto de la patologización de la sociedad civil, cómo en realidad estamos cada vez más, como quien dice, sujetados a las lógicas de nuestras sociedades de consumo y a nuestras sociedades de capitalismo salvajes, que van haciendo que haya como un enorme temor en las personas adultas de caer. Y obviamente que son temores absolutamente entendibles, digamos, no es que ella esté haciendo una cosa de juzgar moralistamente si estas cosas están bien o están mal, sino que dice, estas cosas son, es decir, estas son las condiciones de nuestra realidad actual. Entonces, en nuestra época actual, las condiciones de la realidad actual es que hay todo un proceso como de temor muy grande a caer de las cadenas productivas. Piensen ustedes, 2001, desempleo en el 20%, es decir, un enorme temor en muchísimas personas de perder el trabajo, sin contar los que ya lo habían perdido en ese momento. ¿Sí? Entonces, como también toda una forma, por ejemplo, de educar a los niños en términos de productividad laboral, estudiar inglés, estudiar computación, estudiar, hacer fútbol. Yo me acuerdo, yo trabajo en una escuela secundaria también, en un taller para adolescentes y para niños de ajedrez, que es una tarea que a mí me gusta mucho. Entonces yo me acuerdo que una vez llega uno de mis alumnos y llega al taller y se sienta y con una cara de agotamiento enorme digo, ay, pero ¿qué te pasa, fulano de tal? Se te ve muy agotado. Ay, es que el colegio todos los días, desde las 7 de la mañana hasta las 2:30, que era en ese momento, dice, y los lunes que hago inglés, los martes que hago computación, los miércoles que hago fútbol, los jueves que no sé qué. Claro, cuando me empezó a narrar todas las actividades que hacía, llega un momento en que uno se agota nada más que de escuchar todas esas actividades que él hacía, que tienen que ver con una época, que va definiendo también en estas épocas cómo es que se debe los adolescentes o los preadolescentes capacitar o entrenar o estudiar o buscar determinada cantidad de informaciones. Y hay como toda una preocupación muy centrada en cierta eficacia en dirección después a las cuestiones laborales o a las cuestiones de formación pensándolas en esos términos. Es decir, está muy complicada la época y es una época complicada para ser niño. La Silvia Leismer entonces habla de una idea de que es que quizás está muriendo la infancia. Es decir, que está muriendo la infancia como etapa de moratoria
etapa para tener más espacios para el ocio, etapas para tener más espacio para la subjetivación, que da no tanto transformarse en un sujeto que está constantemente apropiándose como de estos modelos, sino de espacios más lúdicos, básicamente, ¿sí? Entonces, niños hiperkinéticos o adultos depresivos, pero que en todos estos casos, digamos, la Silvia Loesma no lo hace para moralizar, sino para llamar a la reflexión de que tenemos que ver que cuando nosotros hacemos de las patologías algo individual, estamos perdiendo la posibilidad de ver quiénes son los responsables de nuestras vidas colectivas tan desmadradas, como quien dice. Es decir, las invitaciones de la Silvia Loesma también son invitaciones políticas e ideológicas. Es decir, en los contextos en los que estamos de absolutas desigualdades de oportunidades entre quienes son poseedores de grandes riquezas y quienes estamos absolutamente desprovistos de todas ellas, me incluyo, digamos decir, ella a lo que aspira es que tengamos la lucidez y la inteligencia para poder distinguir a los actores, autores y responsables de ciertos aspectos de los padecimientos colectivos. Es decir, eso también es despertar la inteligencia para transformarse uno cada vez más en un ciudadano que pueda tener mejores lecturas y más conocimiento y más comprensión de por qué el mundo funciona tan mal como funciona, y poder tal vez transformarse en un sujeto y en un actor que colabore para la reorganización de pautas de relacionamiento social, es decir, de ser parte de un mundo cultural en donde podamos efectivamente ser constructores de un mundo y de un orden social y de un orden cultural más justo de lo que nosotros realmente estamos atravesando. Entonces, no caer en la trampa de individualizar la patología y de no poder entonces percibir quiénes en algún punto son mucho más responsables de estas realidades sociales que van a impactar tanto en la constitución subjetiva de los niños del aquí y ahora, como quien dice, ¿sí? Un segundo punto que va a mencionar bastante y que va a trabajar muy bien la autora es la idea de que también estamos en un momento en donde hay como toda una enorme dificultad en todo lo que tiene que ver con la transmisión de los conocimientos. La transmisión de los conocimientos. Silvia Loesma está hablando a muchas personas que vienen del campo de la formación docente en esta charla que ella está dando. Entonces, como que ella le interesa tocar ese punto, el de la transmisión de los conocimientos y el posicionamiento de los adultos. Posicionamiento de los adultos. Voy a agrandarlo para que no se pierda. Entonces, el posicionamiento de los adultos, ¿sí? Y va a hablar, entonces, de dos también cuestiones de época, ¿sí? Es decir, de dos cuestiones de épocas. ¿Cuáles son esas dos cuestiones de épocas? Una, entonces acá yo en realidad tendría que hablar, para que no se nos arme tanto lío, voy a hablar de dos puntos, como quien dice. La familia y los modos de conocer. ¿Sí? Entonces, ella va a decir dos estallidos. ¿Qué quiere decir con esto de estallidos? Estallido quiere decir que, bueno, la época cambió y han cambiado cosas. Volvemos siempre a esta dimensión de cómo las épocas marcan muchos cambios, muchas transformaciones. Después ella va a hacer todo un esfuerzo también de volver a lo más universal, más allá de lo que cambia con respecto a la época, ¿sí? Pero entonces, en términos de época ha habido importantes estallidos en dos dimensiones. Uno, un estallido que tiene que ver con el orden familiar tal cual nosotros lo conocíamos en términos de lo que se llamaba o lo que se denominaba la familia tradicional, ¿sí? O la familia tipo, la familia tipo que estaba constituida de modos heteronormativos, o sea, un hombre y una mujer, e hijos, ¿sí? Entonces, eso ha sido como algo que ella dice estallido. No es que no sigan existiendo esos modelos de familia, pero
se presentan al día de hoy una multiplicidad de modelos de familia, ¿sí? Una multiplicidad de modelos de familia. Entonces ya no nos podemos restringir a tener una visión de que la constitución subjetiva de la infancia se da en un único modelo de familia, en el modelo de la familia tradicional, como un poco el que aparece en Mafalda, digamos, la mamá, el papá, los hermanitos, sino que ahora ya estamos ante múltiples modelos de familia. Familias monoparentales, familias en donde tal vez las mujeres tienen hijos por inseminaciones artificiales, modelos de familias homoparentales, en donde ya son parejas del mismo género las que también cuidan de hijos, tenidos por distintos métodos, o adopciones. Y piensen ustedes que este texto es del año 2001, o sea que estamos hablando mucho antes de que surgiera, por ejemplo, ya el matrimonio igualitario en la Argentina. Es decir, esta autora ya va teniendo capacidad también para irnos preanunciando cómo se viene una transformación significativa de época. Y ojo que cuando nosotros estamos haciendo esto, no lo estamos haciendo en términos catastrofistas ni apocalípticos. Es decir, estamos describiendo la realidad de la época y entendiendo que el modo de constitución de la subjetividad se da en una época. ¿Sí? Es decir, nuestra subjetividad se constituye en una época. Entonces, para quienes sean hijos de esa época, para quienes hayan sido niños en esa época, bueno, probablemente ya el día de hoy la diversidad de modelos familiares no les va a escandalizar, sino que va a ser simplemente parte de la experiencia vital que cada uno ha tenido. Entonces, han cambiado las familias, los modos tradicionales de cómo se organizan las familias, y también ha cambiado inclusive los modos hasta de reproducción. Hay algo muy interesante que van a encontrar en el texto, que es esto de cómo la humanidad ha hecho montones de esfuerzos a lo largo de la historia de la humanidad para poder separar la sexualidad de la reproducción. Es decir, el deseo de poder tener relaciones sin necesariamente que eso lleve o conlleve cuestiones que sean las del orden de la reproducción de la especie, ¿sí? Eso ha sido un interés muy intenso de nuestra condición humana. Y ahora también llegamos al punto en donde queremos ver cómo reproducir la especie sin relaciones. Entonces ha surgido toda la cuestión de la inseminación, por ejemplo, la inseminación artificial. Entonces ahí uno puede empezar a deslindar qué tipos de deseos tan complejos que habitan en la condición humana. Entonces, dos estallidos. Uno, el de la familia tradicional y los modos de la reproducción, y un estallido en los modos de conocer. ¿Sí? Entonces, dice, familia y escuela ya no son los únicos modos en donde están accediendo a la información los niños y los jóvenes en la actualidad. ¿Sí? Es decir, antes de estos estallidos, uno podría decir, bueno, los grandes lugares de constitución de la subjetividad infantil eran la casa, la familia y la escuela. ¿Sí? Pero de repente, hoy por hoy, la información en estas épocas de circulación de la información a través de medios masivos, de internet, de celulares, de tablets, de todo lo que tiene que ver con la masividad de los mass media, hacen que hoy tengamos circulación de información muchísimo más amplia que el nucleamiento esto de lo familiar o de lo escolar. Entonces ahí uno empieza a percibir qué importante que es el rol de los adultos, ya no en términos de transmisores de información, sino cómo efectivamente pueden ser agentes que colaboren en el procesamiento o no de la información, en el despertar de la inteligencia de los niños y de los jóvenes, en cómo van a hacer uso de esas capacidades intelectivas para la apropiación de esa montaña de información que circula. Entonces, familia y escuela ya no solo transmiten conocimiento, sino que deberían ayudar a procesar informaciones. ¿Cuáles son las dificultades de época y cuáles son las dificultades nuevamente las contextuales? Bueno, las dificultades contextuales es que estamos en sociedades, piensen en el 2001 nuevamente, es decir, en donde las fracturas también son tan intensas que lo que nos vamos a encontrar es que empiezan como a ser muy, muy difícil encontrar referentes adultos para la transmisión del saber. ¿Por qué? Porque estamos en una época en donde también ha caído como ideal la cuestión del saber o el conocimiento en sí. ¿Sí? Cuando digo que ha caído como ideal, me refiero básicamente a que la docencia en algún momento, por ejemplo, era algo muy valiosamente percibido, el saber
era algo valiosamente percibido, y bueno, en estos momentos históricos es algo que está muchísimo más cuestionado e incluso está muchísimo más pragmatizado, como yo les decía, es decir, saber, pero como entendiéndolo que tiene sentido solamente saber en tanto que vaya a generar oportunidades laborales o saber, el saber entendido de una manera muy utilitarista. Posición que no comparto, posición que no valoro, digamos yo personalmente, digamos decir, vengo de toda una formación en donde el saber tiene su significado más allá del rédito económico o utilitarista que uno pueda tener, sino que el saber es efectivamente constitutivo de nosotros en lo que somos, ¿sí? Pero Silvio Leismer dice que difícil es para un docente mantener el saber como un ideal que se transforme en algo apetecible a imágenes de las generaciones más jóvenes. ¿Por qué? Y porque los docentes pobres en escuelas pobres, ¿qué tipo de ideal si para los chicos pobres es ver que la docencia o que el saber a pocos lugares conduce? Y para las clases más acomodadas, los docentes como empleados, empleados de sus padres o empleados de quienes pueden pagar y entonces en algún punto está muy difícil poder encontrar en el saber algo que tenga que ver como con un ideal que organice la inteligencia la inteligencia de los niños, ¿sí? Entonces no tenemos modelos para quienes están formando las generaciones más jóvenes. Junto con eso, las angustias que nosotros ya mencionábamos de los padres respecto al futuro. Y al mismo tiempo, en todo este contexto, esta autora va a generar para mí lo más interesante de este artículo, que es dos conceptos. Voy a seleccionar todo para borrar. Dos conceptos que son justamente los que nos permiten entonces empezar ya como a ordenar cada vez más lo que es la época de lo que va a ser, de lo que es más allá de la época, ¿sí? Entonces, producción de subjetividad por un lado y constitución psíquica, ¿sí? Entonces, acá viene lo que a mí más me interesa que ustedes distingan entonces desde esta perspectiva conceptual del siglo Leismer, es el poder distinguir qué tiene que ver con las épocas. Entonces, lo que tiene que ver con las épocas es que cada época en definitiva está generando una propuesta de época de en qué tipo de subjetividad va a poder emerger entonces de esa época. ¿Se comprende? Entonces, eso es lo que es variable según las épocas. Cada época propone un modelo de subjetividad, ¿sí? Entonces, ella cuando se compara dice, yo cuando era niña iba a la escuela, nos íbamos con comida, porque en la escuela nos iban a enseñar cuáles eran los buenos modales, cómo se agarra un cuchillo, cómo se agarra un tenedor, cómo se utilizan las vajillas, etcétera, etcétera. Entonces, en las escuelas, en el conurbano bonaerense en el 2001, los chicos no van a aprender a usar un tenedor y un cuchillo, van a comer porque en su casa no había comida para comer. Entonces a la escuela se está yendo para la supervivencia, no para la constitución de un determinado modelo de sujeto civilizado. No sé si se entiende, decir, estamos hablando de épocas del 2001 en donde las necesidades son tan básicas que todo lo que es del orden de lo humano se va, como quien dice, biologizando. Vamos llegando más a, eso, a esa cuestión como de seres que tenemos que responder a necesidades básicas e insatisfechas, alejándonos de todo tipo de proyecto cultural un poco más interesante que tenga que ver con el mundo de las artes, que tenga que ver con el mundo de la ciencia, que tenga que ver con el mundo de los saberes, que tenga que ver con el mundo de la cultura. Bueno, entonces todo eso es lo que a ella, por supuesto, le preocupa a Silvia Leisman como lo chato
o lo achatante que puede ser una determinada época histórica a la hora de producir subjetividad. Bueno, cada época, cada lugar tiene su producción de subjetividad. Entonces Silvia Lechmer dice producción de subjetividad en la Esparta, en Atenas, en producción de subjetividad en la Argentina de los años 40, producción de subjetividad en la Argentina del 2000. Por supuesto que nosotros podremos pensarlo también hoy. Es decir, bueno, producción de subjetividad en la Argentina del 2020. ¿Sí? Producción de subjetividad que responde entonces a épocas, producción de subjetividad que responde a contextos políticos, sociales, siempre que nos van, como quien dice, excediendo. Entonces todo eso es el orden de lo que presenta mucha variabilidad según la época. Les leo textual, pero dice, la producción de la subjetividad es el modo por el cual la sociedad define las leyes o las reglas con las cuales un sujeto tiene que incluirse en la vida social. ¿Sí? Eso que yo les decía, que en el psicoanálisis siempre la concepción del sujeto es la de estar sujetado a una determinada sociedad que define sus reglas, su orden simbólico, define sus reglas, sus leyes con las cuales uno va a tener que ser parte de ella. ¿Sí? Entonces, la propuesta, la producción de subjetividad de cada época histórica, por supuesto, dice ella, está plagada de aciertos y plagada de errores. Ojalá que sean más los aciertos que los errores, ¿sí? Porque, bueno, muchos de los aspectos de las propuestas culturales de cada época abren sus oportunidades y también generan sus restricciones, ¿sí? Producción de subjetividad para las niñas en el en el 1920, y estoy pensando en mi abuela, en el 1920 mi abuela andaba por los 7 años, producción de subjetividad para las niñas en el 1920, hacer hasta primero o segundo grado, porque para una mujer alcanzaba con que supiera leer y escribir. Después tenía que saber coser, tenía que saber bordar, tenía que saber cocinar, tenía que encontrar un buen partido, un buen marido, y eso era bastante suficiente para una mujer. Entonces digo, producción de subjetividad que varía de época en época, con sus aciertos y con sus errores, ¿sí? Con sus aciertos y con sus errores. Silvia Lechmer dice, por ejemplo, en mi época nos enseñaron que el ahorro es la base de la fortuna. Entonces, ella lo toma como una de las estafas de la época. ¿Se entiende? Es decir, cada época genera sus aciertos y también sus estafas, sus satisfacciones y sus estafas. A ella le enseñaron a ahorrar, le enseñaron a ahorrar, le enseñaron a ahorrar. Y en el 2001, cuando ella tenía sus ahorritos, el banco se los quedó a todos esos ahorritos o el Estado se quedó con todos esos ahorritos. Entonces, y no fue la única estafa que tuvo a lo largo de toda su larga historia vital. Entonces, cada época, con sus aciertos y con sus errores, va haciendo una serie de propuestas culturales, ¿sí? Entonces, lo que ella también percibe es que como cada época hace sus propias propuestas, el 2001 dice, lamentablemente ya estamos en una época en donde ciertos modos de dominancia social no solamente están en las clases dominantes, sino que están en el modo de razonamiento o en el modo de producción de subjetividad de casi todas las personas. Entonces dice, ya en estas épocas los modos corruptos de entender las relaciones intersubjetivas no es una cuestión solamente de élites o de clases elevadas, sino que está en el conjunto de la sociedad. En el conjunto de la sociedad la idea de no dejarse atrapar, que te pueden agarrar cometiendo ciertos delitos, y dice, cuando yo era niña, mi mamá nunca me iba a decir, no toques, no robes porque te pueden agarrar, sino que me hubiera dicho, no robes porque me moriría de vergüenza que seas una ladrona, me moriría de vergüenza que hagas algo así. Entonces, toda una cuestión del orden de pasar de una moral kantiana a una moral pragmática. La moral kantiana sería más bien esta cuestión de decir, bueno, hay cosas que están prohibidas porque por definición están prohibidas, digamos, decir, porque nos avergonzaría que no estuviesen prohibidas. Una moral pragmática tendría mucho más que ver con esta cuestión de no sentirlo como culpógeno, sino en términos pragmáticos, no hacer ciertas cosas por las consecuencias nefastas que podrían tener. Te pueden agarrar. La viveza criolla está haciendo una crítica a todo lo que tiene que ver con la viveza criolla y todas esas cuestiones. Entonces, producción de subjetividad es la época y cada época tiene sus aciertos y sus fallas en términos de lo que va proponiendo para la infancia. Y en algún punto esta autora dice,
El grado civilizatorio de una comunidad está definido por lo que una época es capaz de brindarle a sus niños y a sus adultos mayores como modelo de cuidado. ¿Sí? Es decir, yo por ejemplo pienso en este momento. En este momento hay cosas que son alentadoras, o hay cosas que son esperanzadoras. ¿Por qué? Porque si uno ve un estado preocupado, una sociedad preocupada por cuidar a las personas mayores ante esta cuestión del coronavirus, mucho más que en otras comunidades humanas de nuestro planeta, ahí aparece el elemento esperanzador. Es decir, cuando vos ves que hay una comunidad humana que está preocupada por ver cómo se cuida, cómo se prioriza, cómo se conserva la salud de las personas mayores. Y en otras comunidades humanas uno percibe que quizás algunas expresiones que aparecen es, bueno, los viejos ya vivieron bastante, tienen que sacrificarse, pero no podemos matar las economías porque las economías hacen mover ciertas ruedas, que mueran los viejos, pero salvemos las economías, etcétera, etcétera. Entonces digo, el grado civilizatorio por ahí de las comunidades, en eso yo concuerdo plenamente con Silvia Leisman, tiene que ver con qué propuestas una comunidad puede hacer para con los más frágiles de la comunidad, que son los niños y que son los mayores, ¿sí? Que son con los que van a ser el futuro recambio de la vida colectiva y que son los mayores, es decir, a quienes les debemos a modo de agradecimiento todo lo que a la vida comunitaria les han provisto y les han dado, ¿sí? Bueno, entonces producción de subjetividad y constitución psíquica. La producción de subjetividad dice también se han instalado en nuestra época, y esto es de nuevo parte de la época, es un hiato muy grande entre las clases sociales, entre los poseedores y los absolutamente desposeídos. Entonces también va a dejar una huella profunda el hecho de, en la infancia, el hecho de que nuestra infancia esté atravesada por el ser miembros de clases sociales absolutamente desposeídas o de ser clases sociales absolutamente dueñas del poder, ¿sí? Y por supuesto que en ese hiato hay un desequilibrio absoluto, por supuesto que hay muchísimas más chances de ser parte de las clases sufridas que de ser de las clases acomodadas, como quien dice, porque ese hiato ha llevado a enormes desigualdades y al mismo tiempo otro tipo de problemáticas sociales, entre las cuales ella van a enumerar también las cuestiones de la delincuencia, no haciendo una lectura simplista de la delincuencia asociada a la pobreza solamente, sino a un país en descomposición en términos comunitarios. Es decir, un país, una comunidad humana que no encuentra modos, que no encuentra formas de propuestas colectivas, de sueños y de proyectos que efectivamente siendo colectivos posibiliten que disminuya ese hiato de desigualdades en términos de las oportunidades de los distintos participantes de la vida colectiva a la posibilidad de apropiarnos de los bienes de nuestra cultura. Y al mismo tiempo, ella dice, no solamente hay un distanciamiento muy grande, sino que además hay una evidencia muy frustrante. Hay una capacidad de poder percibir a través de la vida cotidiana, de los medios y todo, de ese enorme desequilibrio que hay entre los bienes a los cuales jamás vamos a poder acceder y que sin embargo se nos muestran constantemente y se nos genera mayor frustración, digamos, de ver todo lo existente y de las pocas posibilidades que nosotros tenemos de acceder a ciertas cosas. Entonces, todo el texto de Silvia Leismer siempre va a ir surfeando entre una perspectiva pesimista de muchos aspectos de esta época, entendiéndolo que este pesimismo puede haber estado exacerbado en ese momento histórico en que ella escribe, que es el 2001, junto con esto que yo digo que es un surfeo entre cuestiones que son del orden de lo optimista que ella tiene también en términos de las reservas éticas solidarias que ella también observa siempre existentes en todo momento histórico, ¿sí? Es decir, porque será el 2001 ese momento nefasto de momento crítico, pero también el 2001 es un momento en donde se están articulando como nunca en la historia de la Argentina mayores programas de voluntariado, mayores redes de contención social, los movimientos piqueteros, los movimientos de defensa de derechos humanos, los movimientos de defensa de los derechos de trabajadores, etcétera, etcétera. Es decir, digo, toda una contradicción entre los aspectos, digamos, más pesimistas o apocalípticos que ella puede ir enumerando, que son montones, pero junto con ellos, siempre
lo que es una comunidad humana, lo que es una organización humana, es decir, siempre en lucha también, siempre procesos, como quien dice, de lucha para tratar de alcanzar niveles civilizatorios mayores. ¿Sí? Entonces yo decía, constitución de subjetividad, variable según las épocas. Pero ¿cuál es el otro componente? Constitución psíquica. ¿Y qué es esto? Lo invariante cultural. Lo que más allá de las épocas sigue siendo algo que permanece con mucha estabilidad más allá más allá de los contextos. Entonces voy a retomar el ejemplo que había dado de la familia. Es decir, los modelos familiares, el modelo de familia ha cambiado. Cambió el modelo de familia tipo tradicional. La familia tradicional es hoy un tipo de familia dentro de montones de modelos de familias que cohabitan, ¿sí? Pero ¿qué es lo que no cambió? Lo que no ha cambiado es que la constitución del psiquismo se realiza dentro de una familia. Y que la familia es más allá de el tipo de modelo de familia con el cual nos encontremos, más allá del tipo de modelo de familia que estemos viendo, las familias van a ser siempre más o menos funcionales a la posibilidad de una constitución psíquica y, bueno, la salud mental y las posibilidades de la constitución de sujetos con más recursos para el desarrollo, para su propio desarrollo personal. Es decir, es la idea básicamente de poder encontrar que hay ciertos como universales más allá de los distintos modelos de familia que podamos encontrar. Porque uno puede decir, oh, pero ahora ya no están las familias de mamá y papá, entonces eso va a ser nefasto para... ¿Qué será de la vida? ¿Cómo será la infancia de un niño si tiene dos papás o dos mamás, o las mamás solas o los papás solos? Bueno, todo ese tipo de preguntas nosotros tenemos que poder excluirlos de todo tipo de moralización con respecto a cómo creemos que debieran ser las familias, sino que nosotros tenemos que tener recursos para entender que la constitución psíquica en la infancia, la clave no va a estar tanto por el tipo de familia en el que nos encontremos, sino en algún punto cómo se ejercen funciones que son fundantes del psiquismo en el tipo de familia que sea. ¿Sí? Es decir, cómo se constituyen cómo se ejercen esas funciones fundantes en la vida psíquica, que son las funciones maternales y paternales, es decir, las funciones de sostén, cobijo, contención, cuidado y acompañamiento de las generaciones más jóvenes, y todas las funciones que son las del orden de la pautación de la vida social, de las normas que se van estableciendo para todo el proceso de socialización de un niño. Y esas son básicamente las dos funciones. Y esas dos funciones las puede ejercer una mamá sola. Esas dos funciones las pueden ejercer una familia homoparental. Esas dos funciones las puede ejercer tranquilamente una familia tradicional. Pero no es el tipo de familia la que va a definir la salud psíquica de las personas y cómo va a ser esa constitución psíquica, sino que en todo caso va a ser cómo se jueguen justamente esas tareas psíquicas que implican el guiar y el acompañar a las generaciones más jóvenes en sus procesos de desarrollo, ¿sí? Y la Silvia Lerner muy bien apunta en alguna parte del texto que no tenemos que caer en ese ideologismo de la defensa de la familia tradicional como si no fuesen de familias tradicionales con papá y mamá que han emergido toda clase de psicópatas, perversos, estafadores, asesinos, etcétera, etcétera. Entonces no tiene sentido la defensa de un modelo de familia, sino que tiene importancia conceptualmente entender que más allá de las épocas y más allá de los modelos de familia, lo que es invariante cultural es que la constitución psíquica se da al interior de una familia y entender que más allá del modelo de familia de que se trate, la constitución psíquica va a ser una constitución más salutógena o una constitución psíquica con más dificultades o patológica según cómo se han ejercido, según cómo se han jugado los roles básicos que se juegan en una familia, que son los de la contención amorosa, el sostén emocional, la validación de tu existencia subjetiva como ser en un contexto
que valide esa cuestión emocional. Y por otro lado, cómo se juega todo lo que es el orden de la pautación. La pauta, la legalización, lo que define las relaciones al interior de ese grupo, ese grupo familiar. Y en este punto viene algo central, que es la redefinición que ella va a dar de lo que es, en términos psicoanalíticos, el concepto de el complejo de Edipo. Muy bien, para que no sean tan pesados y muy difíciles de cargar estos videos, me voy a detener en este punto y vamos a continuar después la segunda parte, justamente retomando desde eso que es central en este texto, que es el concepto del Edipo que ella hace.